24, amén. ¿Estamos listos ya? No sé cómo estamos ahí en la media, si están con las medias puestas, ¿no? Bien. Después hay que editar todo, ¿viste? Yo me mando cada furcio. Muy bien. Al recibir entonces la palabra para este 2024 ya en curso, ¿qué tenemos que anunciar y qué tenemos que decir? Que en la palabra que en esta noche nosotros vamos a recibir está encriptada la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Felizmente hemos escuchado testimonio durante todo este mes de todo lo que el Señor ha cumplido, ¿sí?, a través de su palabra que envió. Pero hay algo que tenemos que decir, que hablábamos con los líderes en este mes, hablando de todo esto que estamos hablando, que cuando comenzamos la década, ¿sí?, porque recuerde que profetizamos en una década y las palabras no caducan, ¿sí? Digan, las palabras no caducan, sino que las palabras se siguen manifestando en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ha recibido palabras el año pasado y esas palabras van a seguir ejecutando su propósito, su voluntad, hasta que la palabra se cumpla. La palabra no va a volver a Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que la palabra en usted se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. ¿Alguien lo está entendiendo en esta noche entonces? Gloria a Dios. Así que después de caminar en pos de su palabra, tomamos decisiones, porque la palabra que esta noche, la palabra que el Espíritu Santo va a traernos, tiene en sí misma y es instructiva. Diga, la palabra es instructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra trae consigo mismo un alineamiento al orden ya preestablecido por Dios para cada persona de manera individual y también de manera colectiva. Es decir, que la palabra trae alineamiento a mi persona, pero también lo trae a mi familia y lo trae a la iglesia. Lo trae a tu vida, a tu familia y a la iglesia. Cuando vos sueltes esta palabra en tu casa, en lo que vos sos, en lo que a vos te representa, esa palabra va a empezar a cumplir su propia voluntad dentro del lugar donde vos la soltás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que la palabra aporta en ella instrucciones para todo el resto de este año 2024. Amén. Así que la historia que vamos a ver a continuación, en Segunda de Reyes capítulo 5, si lo tenemos por allí, vamos a ver el comportamiento, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora no es la palabra rema, la palabra rema va a estar al final del mensaje, pero como siempre tenemos esto de hacer y compartir algo, porque quiero que usted note el comportamiento, cómo se comporta la palabra y cómo nos tenemos que comportar respecto a cuando nosotros recibimos la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, ¿qué tiene la palabra? La palabra tiene en sí misma principios para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a ver algo que puede bendecirnos para llegar al final de nuestro mensaje el día de hoy, en esta noche. El título del mensaje es Eliseo y Naamán. El profeta Eliseo, como todos los conocemos, fue un profeta de Dios, utilizado con palabra de Dios, y en este caso el Espíritu Santo iba a utilizar a este hombre para influenciar la vida de un general que la Biblia lo detalla, que aunque general y valeroso en extremo, tenía la condición de estar enfermo, y la Biblia lo llama a esta enfermedad lepra, y la lepra, todos sabemos, los buenos lectores de las Escrituras, que la lepra representa el pecado. Y el pecado, una de las cosas que hace al ser humano es ir carcomiéndolo de adentro hacia afuera. Es decir, que el pecado lo que hace en las personas empieza a robarle la identidad hasta desfigurar el rostro de las personas, como lo vemos hoy en la generación en la que estamos transitando, una generación que pierde de a poco la identidad.
Yo no sé si usted coincide conmigo o no en esto, pero es lo que está pasando y lo que vemos en el resto de todo el mundo. Amén. Así que el primer principio, antes de leer esto, es que si nosotros obedecemos, los cielos estarán abiertos. Para los que gustan anotar y los que tienen la buena costumbre de anotar, amén, usted verá que con el paso del tiempo, como me pasa a mí, agarrar una nota y decir, mirá lo que Dios me habló hace unos años atrás. Y tal vez ahí está la respuesta de lo que Dios me habló, amén. Entonces, uno de los principios que trae esta palabra es que si obedecemos, los cielos estarán abiertos, amén. Si lo aplicamos, se activa la ley de la devolución o la ley de la restitución y de la oportunidad. Cuando nosotros aplicamos lo que la palabra nos está, no lo que la palabra nos sugiere, sino lo que la palabra nos ordena hacer, se aplican las leyes de la devolución, de la restitución y de las nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que cada vez que alguien aplica la palabra, se abre una puerta de oportunidad para aquel que decide caminar en la perfecta voluntad del Señor. Así que si caminamos en fe, se abrirán nuevas puertas para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que es importante, porque algo que hace este hombre de Dios es trasladar el tiempo divino al tiempo humano. Nosotros vivimos en el tiempo cronos, que es el tiempo humano, ¿sí?, donde todo se rige mediante la hora, el reloj y el tiempo natural. Y hay algo que decir respecto al tiempo natural, que el tiempo natural es corto, ¿sí o no? ¿Y qué tenemos que decir con esto? Sabiendo y entendiendo que el tiempo natural es corto, no debemos perder el tiempo en cosas que, si usted estudia toda la Biblia, entenderá el patrón de conducta de cómo Satanás empieza a desvirtuar, ¿sí?, lo que no es la voluntad de Dios, y empieza a hablar medias verdades para correrlos del propósito eterno de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es tiempo de perder el tiempo. Decirle al que está a tu lado, no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de hacer la voluntad de Dios y que prosperes el propósito de Dios. Amén. Y cuando alguien se comporta con fe frente a la palabra actúa por sí misma, porque ella es la portadora de la voluntad de Dios. No es el pastor, no es el altar, es la palabra dada desde el altar que porta en ella misma la voluntad perfecta para cada individuo. Es decir, que usted está dentro de los planes de Dios. Amén. Solamente yo soy un mensajero, amén, que si me golpeo el dedo me va a doler como a usted le duele. La diferencia está en llevar la voluntad perfecta de Dios al corazón suyo y que usted lo aplique, y mañana demos gloria a Dios, como esta mañana dimos gloria a Dios con un testimonio precioso. No sé si alguien estuvo esta mañana, dimos un testimonio maravilloso y cómo Dios fue llevando a este hermano que empezó siendo ¿qué empezó siendo? Un cabo, un cabucho fue siendo, ¿no es cierto? Y hoy tenemos la bendición de tener ¿qué sería? Un comisario, ¿viste? Sí, señor comisario. Bien, y eso el Espíritu Santo lo fue llevando. Y el hermano hoy se emocionaba, se quebrantaba, porque no es fácil cuando todos se corrompen hacer las cosas como Dios manda. Y el hermano dijo algo clave, yo sé que me la robó de algún mensaje, ¿verdad? Pero el hermano dijo algo, no solamente he hecho lo bueno, pastor, también hice lo correcto. Es tremendo, ¿no es cierto? Yo sentía que estaba predicando él mismo. Él hizo lo bueno y también hizo lo correcto. Y qué bueno es que en este próximo año usted haga lo bueno y haga lo correcto. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice la Biblia que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿cómo era? Era grande delante de su Señor y lo tenía a él en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y lo era en extremo, pero, ¿vio cuando la Biblia pone un pero? Hay que prestarle atención, ¿verdad? Pero era leproso. Tenía cosas que solucionar en la vida. Pregunto en esta noche, ¿alguien tiene algo que solucionar?
No me deje solo, levánteme la mano si usted necesita, pero en esta noche el Señor va a restaurar todo lo que necesita ser restaurado. Aleluya. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual era mucama de Naamán. Esto dijo a su señora, la chica que era mucama de Naamán, que había sido llevado cautiva, le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, no había terminado la universidad de la vida ella, ¿no? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel, que es de la tierra de Israel, perdón. Y le dijo el rey de Siria: andá, mirá, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 1000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también pues cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegues a ti estas cartas, sabes que por ella yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿A quién le estaba pidiendo que lo sane? Al rey, no al profeta. La chica, la mucama, ¿a quién le había dicho que lo tenía que llevar? Al profeta. Pero vio que el que no tiene la visión le apunta para cualquier lado. Digan, este año voy a tener la visión clara. Porque el que estaba hablando era un rey, pero un rey con la visión chueca. Y la que tenía la visión correcta, ¿quién era? La que estaba cautiva, pero por ser cautiva no estaba hablando mal de su cautiverio, sino que decidió ser usada en ese cautiverio y llevar la voz profética, guiar al hombre que necesitaba un milagro a donde estaba el hombre de Dios. Y así Dios te va a usar en este año a vos. Versículo número 7, ¿verdad? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó su vestido y le dijo: soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí. Bueno, lo que está dando a entender este hombre acá es que ningún ser humano tiene la respuesta frente a la eternidad. Si la lepra representa el pecado, la Biblia dice que el pecado a nosotros nos lleva al infierno. ¿Cuántos saben eso? Porque a mí me gusta predicarte, pero en la Universidad de la Vida te enseñamos acerca del infierno. Te enseñamos que sin Cristo hay un infierno al que hay que escapar y hay un cielo que hay que llenarlo. Amén. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero te ha dado el libre albedrío para que camines en esta tierra. Él nunca te va a empujar, Él siempre te va a invitar, porque el infierno no fue creado para las personas, sino fue creado, según la Biblia, para Satanás y los ángeles caídos, los demonios. Pero Satanás quiere arrastrar a todas las personas. ¿Y cómo arrastra a las personas? A través de la desobediencia, la rebeldía, el no estar en las cosas del reino de Dios. Y de a poco los va apartando, y cuando quieren acordar mueren sin fe, sin Cristo, sin esperanza, y mueren atormentados. Algo que yo sé que a usted no le va a pasar, por eso aplauda a Dios, diga: a mí no me va a pasar. Gloria a Dios. Solamente es una explicación de algo que estaba aconteciendo aquí. Así que claro, como el rey por más gobierno que tenía no podía hacerlo, cuando el profeta, el varón de Dios, Eliseo, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, le envía al rey un mensaje: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta. ¿Dónde? En el pueblo, en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, su carro, se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: andá y lavate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás como diga limpio. A ver, los que este año van a ser limpios, digan limpio. Pocos saben que vamos fuerte. Voy a ser y restaurado. Y Naamán, ¿qué hizo Naamán? Se enojó.
¿Qué hace la carne cuando te dicen tenés que hacer tal cosa? El enojo, ¿sí o no? Y se enojó y se fue enojado, diciendo, he aquí que yo decía para mí mismo. ¿Viste que a veces que uno dice, piensa para sí, habla por el otro? A ver, tengo gente que ha hecho así. Sí, habla, se responde, se autocontesta, piensa por el otro. Ya no me diga nada, yo sé lo que usted va a decir. Todo. Tiene la bola de cristal, ni yo sé lo que voy a decir y la persona sabe lo que yo voy a decir. Bueno, decirle que está a tu lado, no sea adivino, porque eso no es de Dios. Pero ¿qué pasa? Tenemos tantas historias en nuestro haber, en nuestra vida, que ya pensamos, pero escuche bien, cuando en el reino de Dios el Kairos se va a hacer presente, el Cronos se interrumpe y la voluntad divina empieza a efectuar su propia voluntad. Y lo que Dios quiere hacer para el próximo año que estamos transcurriendo y para esta década, bajar el Kairos divino y ejecutar el propósito de la palabra que en esta noche va a ser enviada a tu espíritu. Amén. Ahora, para esto hay principios, hay que correr con esa palabra, hay que obedecerla y hay que aplicarla y esperar el resultado de ella. Amén. Muy bien, verso número 11. Bien, se fue enojado y estando de pie invocará el nombre de Jehová. Es lo que pensaba, ¿no? Naamán pensaba, saldrá el varón de Dios, él invocará el nombre, o sea, se ve hecho en la película el tipo, ¿no? Alzará su mano, ¿no? Tocará mi lugar, o sea, la quería toda barata. Viste que hay gente que viene a la iglesia y dice, yo quiero que el pastor me ore, me sane y salgo. O sea, después de 30 años de llevar una vida, un desastre, quiere que en dos palabras, en una oración, le solucione todo un problema. Es más, pastor, el problema económico también que se me resuelva. La deuda con luz autocar también, pastor. Y el problema con la suegra, y que me la lleve. No, mentira, no. O sea, quiere todo en un paquete. Y diga, no es así. Porque las cosas del Señor tienen un propósito. Y en ese propósito que Dios envía la palabra, muchas veces la palabra te viene a confrontar la realidad que estás viviendo y dice, seguro que alguien, vio que yo no hablo con nadie cuando estoy adentro. Porque a veces me condiciona, porque como yo voy a hablar cosas que el Espíritu me pone en el corazón, por allá uno dice, seguramente vos le contaste. Bueno, seguramente le contaste. No, diga, nadie le contó nada al pastor. Pero decirle, pero alguien le contó. El Espíritu Santo. Así que vos estás en la mira de Dios, estás en el propósito de Dios, y cuando Dios va a hablar de vos, tiene planes de bien y no de mal. Así que no te asustes, Dios tiene planes maravillosos para vos. Dios tiene planes gloriosos, Dios tiene planes de bendición, de victoria. Aleluya. Así que hago de enfermero, ya te pasé el talquito, el gancito, ahora te aplico. Pero si no te arrepentiste vas al infierno. ¿Viste que te mandé al infierno y te saqué? Pero con amor, ¿sí o no? ¿Viste? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Bien. ¿Está listo entonces? Verso 12. Habana, Farfá, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Diga argumentos. Cuando Dios va a hacer algo, hay que romper los argumentos. Si me lavare en ellos, diga, no es mi voluntad, no es lo que pienso, no es lo que quiero, no es lo que... Es que yo siento, pastor, que yo siento. Yo siento que este año, mire, usted no tiene que predicar más, yo voy a predicar por usted. Y qué hermoso deseo. Y yo cuando alguien dice así, me alegra, la verdad que me alegra mucho. Lo que no saben qué zapatos se va a meter. Pero gloria a Dios. Amén. No es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, es lo que el Señor quiere. Amén. Cuando vos haces lo que el Señor quiere, no te pesa, no te cuesta, ni no te vale nada. Ahora, cuando vos te metes a hacer lo que Dios no te mandó, te duele, te pesa, todo. Señor, ayúdanos. No seré limpio igual, dijo este hombre, ¿no? Y se volvió enojado. ¿Para qué estudiar? Si yo ya me recibí de todo, ya, ¿qué de qué?
¿Viste que hay gente que así? Viene a la iglesia, hay que estudiar. Yo tengo cátedra puedo dar. Vos estudiás que no sabés nada. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Cómo te fue? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Qué logros tuviste? No, ¿cuánto esto acá? ¿Cómo es esto acá? No, la verdad que me fue. Bueno, tenés que empezar de vuelta. Tenés que estudiar. Tenés que prepararte. ¿Y qué hacen los hermanos por ahí? No, los de la mañana. Ustedes no, los de la mañana. Se enojan a veces. Le digo, Giselle, tenés que estudiar. Ahora que la veo acá, ¿viste? Porque esta es de la mañana. Y el esposo que le gusta estudiar, le dice, vamos a estudiar. Y eso ahí bueno, pero vamos a estudiar, amén. Y vamos a tener nuestra propia célula. Hermana Giselle. Muy bien. Verso número. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mirá qué lindo, ¿no? ¿Cómo se gana el corazón de la gente? Cuando vos querés ganar algo, ¿cómo le dijeron? Honra. Si vos querés ganar a tu esposo, honra. ¿Cómo lo trataron? Padre mío. Bueno, estoy dando algunas llaves ahí, Dice, Padre mío, si el profeta te mandare alguno de las cosas, ¿lo harías? ¿Sí? A la guerra, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? ¿Cuánto más si te está diciendo andá y lavate y serás limpio? Lo pusieron en contexto, ¿verdad? Él entonces descendió y ¿qué hizo? Y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y aparece esta palabra, conforme a ¿qué cosa? A la palabra que le había enviado ¿quién? El varón de Dios. Es decir, que cuando la palabra viene, algo sucede y interrumpe la parte cronos, el tiempo humano, y empieza a ejecutarse el tiempo preestablecido por Dios para la nueva temporada que Él tiene. Y lo que te vengo a profetizar, que hay una nueva temporada que se viene para tu vida, y Dios está buscando a alguien que quiera hacer su perfecta voluntad. Yo aplaudiría más fuerte si fuera usted. Así que lo que tuvo este rey fue una oportunidad divina. Pero allí había una mujer también con una oportunidad que no la desperdició por ser cautiva. Vio que hay personas que están cautivas de una área económica, de una área sentimental, de un problema familiar, pero hay otros que a pesar de estar cautivos, dicen, yo no voy a cerrar mi boca, voy a seguir hablando de Cristo, voy a llegar el mensaje de Cristo. Aunque tenga el problema económico, este cautiverio no me va a retrasar, sino que yo voy a hablar del Señor. ¿Cuánto lo van a hacer a esto? Diga, oportunidad divina para mí. Gloria a Dios. Lo próximo es que había que tomar una decisión. Y para este próximo año vamos a tener que tomar decisiones en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios te dará recompensas si es así como usted decide vivir esta vida en Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que zambullir este hombre de Dios? Porque el Espíritu Santo me habló estas palabras y me lo habló allá por octubre, noviembre, o un poquito antes tal vez. Estas palabras me habló el Señor, que ahora lo vamos a ver que es este año. Pero algo que tuvo que zambullir este hombre. Lo primero que tuvo que zambullir fue el orgullo, ¿sí? Tuvo que zambullir la posición que él tenía, porque él era general. Por eso todo ese argumento que le pone al profeta. Él tuvo que zambullir la posición. Y sabe que muchas veces la posición que tenemos no es la que yo tengo, es la que me fue entregada. Pero como me fue entregada, me puede ser quitada, que es la unción del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que un día Sansón pecó
empezó a coquetear con el pecado y no se dio cuenta que él tenía la posición, pero Dios se había apartado de él porque la unción se había apartado de la persona. Por eso no hay tal cosa como que yo estoy bien con Dios y estoy mal con mi hermana. No existe dentro del cuerpo de Cristo esa dicotomía o esa simbiosis que tal vez el mundo dice. ¿Por qué? Porque la perfecta voluntad de Dios, conforme a la Biblia, en todo el compendio y el contexto bíblico, es que la unidad de la iglesia no sea más ni menos que la perfecta unidad en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que para este 2024 no hay tal cosa como que yo estoy bien con Dios y no me importa si estoy mal con mis hermanos. Tenés que estar bien con Dios, mal con el diablo y bien con tus hermanos, aunque tu hermano tenga cara de diablo. Ahí sí aplaudí fuerte. Bueno, ¿está recibiendo la palabra? Así que la oportunidad estaba en la voz de aquel profeta de Dios, que él estaba siendo guiado por este hombre. Así que la decisión que iba a tomar él iba a ser una decisión que le iba a afectar la vida natural, la vida espiritual también. Él tenía que zambullir primeramente el orgullo de ser el jefe, el capitán del gran ejército, el que lo tenían en una gran autoestima. Pero cuando se trata de Dios, hay que romper eso y saber, escuche bien, saber que el que te corona es el Señor. ¿Escuchó bien? El que te pone una corona es el Señor. Diga conmigo, el que me pone una corona es el Señor. Así que aquellos que no se atreven a entender que el que te pone corona y el que te quiere poner corona es Dios, nunca estarás dispuesto a entregar la corona. Hay gente que ama más la corona que al Dios que le dio la corona. Pero frente al gran trono de Dios hay hombres de Dios. Hay ancianos. ¿Tengo ancianos acá? Gente espiritual. Pero dice que estos ancianos, con reverberancia espiritual, con influencia espiritual, tienen coronas puestas por Dios. Pero cuando llegan al trono, esos ancianos se quitan las coronas y se postran ante Dios. La gente usada por Dios para el próximo año serán personas a las cuales no importa si tengan que entregar sus coronas y humillarse, estarán dispuestos a hacerlo, porque el que se humilla será enaltecido por el Espíritu Santo que lo ha llamado y que te ha llamado. Lo segundo que tuvo que zambullir este hombre llamado Naamán, general del ejército, tuvo que zambullir el que dirán. Vio que el que dirán es bravo, ¿sí o no? El que dirán es muy bravo, ¿sí o no? ¿Y cómo te condiciona el que dirán? ¿Sí o no? A ver, ¿a cuánto no ha condicionado el que dirán? Vos te alejás un poco de la iglesia y ¿qué hacen? No, ¿y qué van a decir los hermanos de mí? ¿Sí o no? Nadie lo dijo acá, solo yo lo dije, a ver. Solo yo y Freddy lo dijimos nomás. ¿Pero qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Sí o no? Yo están todos santos hoy, ¿eh? Pero el tema es que con Andrés lo vimos llegar. Y dice, ¿cómo está? Por eso que la mayoría de la gente cuando viene a la iglesia, ¿qué dice? Es como si nunca se fue. ¿Viste? Es como si nunca se fue. Y así es como tiene que tratar al que se fue. Amén. Hola. Pero el que todavía no está dispuesto a entregar la posición, ¿cómo se ve? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Por qué? Porque tiene la posición en la cabeza. Y el evangelio no es una posición, es una sumisión al reino de Dios. Diga, no es posición. Cristo no buscó posición. La posición fue entregada por su humillación,
porque Él siendo Dios, se hizo igual a los hombres y en la condición tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Humillarse a sí mismo. Lo que le estaba enseñando Dios ahora a este hombre, a zambullir el que dirán. Por eso que Él le habla a los comensales que Él estaban junto a la compañía que lo estaba llevando, que seguramente Él había hablado de todas las conquistas y conocían. Por eso que alguien supo cómo acercarse al hombre que era verborrágico, al hombre que era conquistador, y de paso no es fácil acercarse a un conquistador a decirle que entregue una posición. Pero alguien supo decirle, le dice: padre, si a vos te pide el rey que vaya a la guerra, ¿no iría? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, papá, de meterte en ese río? Esa empatía hizo que este hombre se pueda entender que era necesario humillarse, aunque el profeta no haya salido a la puerta a recibirlo como él pensaba. Así que lo segundo que él zambulle fue el que dirán, la vergüenza. Y sabes que para este año, si Dios va a restaurar tu vida, tu familia, tu economía, tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. Así que te dije que para ser restaurado, este hombre tuvo que zambullir el que dirán. Ahora, la recompensa que este hombre iba a recibir, que la recompensa fue que dice que su piel fue restaurada y quedó como la piel de un niño, es decir, que no le quedó la piel como la tenía. ¿Sí? Le quedó la piel impecable. Esto para los dermatólogos, son dermatólogos, hermana, acá, ¿no? Le quedó con un peeling ya en la piel. ¿Sí? Un super peeling. Es decir, que Dios puede hacer algo glorioso si entramos en el tiempo divino. ¿Cuánto dicen amén? Así que la recompensa era una causal de haber obedecido, a pesar de ser un general. Él zambulló la posición de general y la cambió por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aplauden al Señor? Aleluya. Vamos, Sergio, ya. No tenemos, eso no tiene sonido, ¿no? Muy bien. ¿Qué estamos viendo ahí en ese momento? La ruptura de algo que un día fue de una sola pieza. Pero es lo que Dios hace con las personas que se entregan a Él y sufren rupturas, primeramente en el alma, luego en la mente, y luego pasa a la familia y a la economía, porque es así como actúa Satanás, afecta. Vamos directo, Daniel, no paremos. Así que lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es restaurar, diga, Dios quiere restaurar mi vida y llevarme al propósito por lo cual fui creado. Luego vamos a ver con el paso del tiempo todas estas palabras traducidas en todo este mes. ¿Amén? Lo segundo que Dios quiere hacer y lo que hizo fue darle a este hombre una restitución. ¿Qué quiere hacer con vos este año el Señor? Te quiere restituir de todo aquello que te ha pasado. Aleluya, aleluya. Si has perdido algo, Él no solamente te quiere restaurar, te quiere dar restitución y devolverte la posesión. Número 3, el Señor en este año, una de las cosas que quiere hacer es abrirte una puerta eficaz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden esa palabra? Diga, el Señor me abrirá puertas para este año. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor este año te abrirá una puerta grande. ¿Lo puedes recibir en tu espíritu? Número próximo. 4.
El Señor traerá en este año recompensa. Este hombre recibió de parte de Dios recompensas. ¿Y qué te va a dar Dios el Señor a vos? Si permaneces fiel, si sos leal a la palabra, leal a la iglesia, fiel a Cristo, Dios dará recompensa. Recompensa. ¿Cuántas células van a recibir eso? ¿Qué te va a dar el Señor entonces para este año? Un aceleramiento espiritual y una gran cosecha para las iglesias, para las células, para tu economía, para tu negocio. Dios te va a acelerar los tiempos. Amén. Vamos, Sergio. Bien, entonces vamos a parar ahí. Vamos a parar acá, entonces. Vamos a frenar acá. Porque ahora quiero leerte la palabra rema para el próximo año. Amén. Perdón. Todavía yo no comencé. Voy a comenzar cuando ya termine de predicar y vaya a mi casa. Ahí ya comencé. Gloria a Dios. Muy bien. Por favor, yo necesito que usted me acompañe ahora. Vamos a tener este año en curso 2 palabras. La primera palabra que estamos compartiendo es en el libro de Joel, ¿verdad? Joel 2:25. Y dice el verso bíblico: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y aparece esa palabra que el sábado pasado hablamos: mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, que había un ejército no enviado. Por eso muchas veces hay que estar atento a la voz profética, porque no es todo diablo. Muchas veces es la vara del cayado, es la vara del pastor, del buen pastor del Señor, trayendo corrección a su pueblo. Porque eso que estaba pasando ahí era traer corrección al mal comportamiento de su pueblo, porque dice: a mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Y a veces es difícil pensar eso, ¿verdad? Pero muchas veces, y usted lo sabrá entender como buen padre, que hay veces que a los hijos hay que corregirlos, y mucho más cuando son malcriados. Verso 26: y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serán mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio del pueblo de la iglesia de Israel estoy. Ahí apareció Jesús, mirá. Estoy yo. Se me fue el texto. Se le fue todo. ¿Alguien dio el texto? Pocos lectores bíblicos, que estoy yo y estoy para librarte. ¿Para qué está el Señor? Está para restaurarte y está para librarte el Señor. Aleluya. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Escuchó? Diga: no hay otro Dios. ¿Qué quiere decir que no hay otro Dios? Que este Naamán ahora podía haber interpretado que ese hombre de Dios era Dios. Y lo que le dejó bien clarito a Naamán: mira, no sé quién te mandó, no sé las cartas que traes, no me importa toda la jineta que vos tengas. Y se lo demostró enviándole un criado. Y le dijo: andá y ensambullite ahí en el riachuelo. Así se lo dijo. Y este rey se enfureció. ¿Cómo no iba a salir cuando hay un ejército? ¿Pero por qué? Porque él estaba corriendo peligro luego de endiosar a ese hombre. Y lo que usted nunca tiene que hacer es endiosar a un hombre. Porque cuando él regresa y reconoce que Dios lo había sanado, dice que él ahora reconocía al único Dios, al Jehová de los ejércitos, como el único Dios eterno, infalible, que cumple lo que promete. Aleluya.
De tal manera que le dice al profeta y le dice al final, usted lo puede en su hogar, y dice, por favor, téngame en cuenta que cuando mi rey me pida entrar a ese lugar de idolatría y yo tenga que acompañar a mi rey, que no me se ha tomado en cuenta este pecado, y si mi rey se inclina y yo tengo que acompañarlo, por favor, que Dios me perdone por esta situación. Es decir que, hermanos, ahí estaba, ahora sí se le presentó al profeta, porque primero el rey reconoce que el milagro lo ha hecho Dios. Antes de que aplaudas, te quiero decir esto: cuando Dios haga un milagro a través tuyo, desaparece de la escena, borrate. Hola. Cuando el Señor te use en tu célula, cuando vos escuches que Dios es un milagro, corre y deja que la gloria sea siempre del único Dios. Deja que la gloria sea de Cristo. Deja que la gloria sea del Espíritu Santo. Aplaudile más fuerte al Señor. Esa es la forma de que Dios no utilice a ese gran ejército que Dios utilizó para traer una corrección, porque el pueblo había desviado. Pero ahora hay una promesa, y hay una promesa para nosotros. Y yo sabe que creo, o sea, soy medio como, no sé, complicarte, pero bueno. Pero yo soy de los que creo que cuando suelto una palabra, la palabra que soltamos, no sé qué pasará con otro ministerio, pero yo tengo la certeza plena en mi corazón que cuando suelto una palabra de este altar, viaja del norte al sur, del este, al oeste, y Dios la cumple y nadie la frena. Nadie la frena, nadie la frena, nadie la frena. Ese es en el Dios que yo creí desde el día que yo le dije a Dios, no sé, para mí Dios no existe. No existo yo, te voy a visitar, te voy a abrazar, te voy a hablar. Así que si vos lo hiciste conmigo, lo vas a hacer. Yo sé que la palabra viaja en el tiempo, la palabra cruza fronteras, la palabra cruza escritorios, lugares, oficinas. Se mete la palabra donde haya un lugar donde meterse la palabra, ella entra. ¿Sabe por qué? Porque en Naamán vemos que una niña que estaba cautiva, que era mucama, ahora se transformó en una palabra viviente, en una consolidadora del reino. Y dijo, vaya al siervo de Dios, que él tiene palabra. Y cuando llega el siervo, primero se equivoca, porque ¿a dónde va primero? Va donde piensa el rey. ¿Y el rey qué sabe el rey? El rey maneja plata, pero el profeta maneja kairos. Escuche, el rey maneja dinero, maneja carros, caballos. El sacerdote maneja reino, el profeta maneja kairos. El kairos lo que hace es cambiar el curso de una realidad y lo lleva a un presente y un aceleramiento espiritual. La segunda palabra que tengo, esta es la primera palabra rema, es Amós capítulo 9, verso 13. He aquí vienen días, dice Jehová, y esto es para vos, que en el que ara alcanzará al segador, y el que pisa de las uvas al que lleva la simiente, y los montes que van a hacer, van a destilar mostos, y todos los collados. ¿Qué va a pasar este año? Dios va a traer un aceleramiento. A aquellos que están dispuestos a entregar su posición e ir en un ascenso continuo, e ir cambiando, el Señor le va a acelerar los procesos. Y lo que antes te costó toda una vida, te va a llevar poco tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy terminando, entonces ya finalizamos, ¿verdad? Para tirar la palabra rema. Miramos el video. Miremos el video entonces por un minuto y luego proclamamos la palabra de Dios. El ataque imposible comenzó a las 6:30 de la mañana del sábado 7 de octubre en pleno Shabbat, el día de reposo de los judíos. En cuestión de minutos, Hamas, una organización militar palestina, lanzó lo que llamó el diluvio de Al-Aqsa, una lluvia de más de 5.000 misiles hacia el territorio israelí para saturar y penetrar la cúpula de hierro, el avanzado sistema de defensa antimisiles de Israel, y lo logró.
Por tierra, combatientes de Hamás atravesaron los muros en la frontera entre Gaza e Israel en 27 puntos diferentes. Uno de ellos cerca del kibutz o comuna agrícola de Reim, en donde se llevaba a cabo el festival de música Tribe of Nova, y donde los milicianos secuestraron y ejecutaron al menos a 260 civiles en las primeras horas. Habían tomado por sorpresa a las poderosas agencias de inteligencia de Israel, justo en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando otro ataque sorpresa de las fuerzas de Egipto y Siria aliados de Palestina provocó la muerte de 2.600 soldados israelíes. Tras el ataque, Israel respondió declarando la guerra a Palestina. En palabras del propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no se trató únicamente de una escalada de violencia en este viejo conflicto que de por sí ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Es, en sus palabras, la guerra, y prometió que Israel usaría toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamás y hacerlos ruinas. Y así comenzó la guerra que Ucrania amanecieron con los estudiantes. Bueno, así es como comenzó este año, A ¿verdad? esta hora son más de 100 las víctimas fatales. Hablan de cuarteles destruidos, de aviones derribados, de civiles en esa lista de muertos, pero el mundo mira con asombro lo que es una guerra que se... El sismo que apareció en Turquía, en Siria, miles de personas perdieron sus vidas. Y así se va cumpliendo lo que dice el Señor. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Y habrá pestilencias y terror. Y también habrá señales en el cielo. Y veamos la palabra que recibimos como iglesia y tuvimos la oportunidad de ver la manifestación de la gloria de Dios frente al caos, frente a terremotos, frente a pronósticos, frente a argumentos que el enemigo levantó. También el Señor levantó una voz profética para anunciar el porvenir. Eso aconteció en México. Anyone from Argentina, Quiero que los que son de Argentina, if you're a pastor si es pastor or in ministry, o un ministro, get down here. vengan aquí. Acá, If you're este from sector. Argentina, Si son de Argentina, get down here. vengan acá. Eso aconteció en Colombia y ahí estuvimos junto con la pastora. The Lord is telling me El Señor me dice a change que viene un cambio, politically políticamente hablando, is coming to Argentina. vendrá a Argentina. Start Comenzará this year. este año. The oppression La opresión will be broken. será rota. So get ready Así que prepárese. for an amazing move of God Un poderoso mover de Dios in your country. vendrá en su país. ¿Cuánto All lo of you creemos from a eso? Argentina, Todos de Argentina, get up here. suban, Come. suban acá. Aleluya. Bueno, ahí subimos. Vengan, acérquense. Acérquense. Bueno, Satanás siempre mete la uña, ¿vio? Gloria a Dios. Pero en ese momento
mientras preparábamos esto, el hermano Cabrera, justo estamos al frente de todos, y veía cómo estábamos recibiendo y estamos en la presencia del Señor, y nos señala, ¿no?, lo que Dios iba a hacer. Y yo sé, hermanos, que Dios va a hacer cosas grandes y que para este año Dios quiere hacer cosas grandes con usted también. Cuando Dios suelte una palabra a través de un hombre de Dios, Él la va a cumplir. Recuerden que los profetas, cuando profetizaron en el Antiguo Testamento, Isaías profetizó y no pasó el año siguiente, pasó 700 años después y tuvo fiel cumplimiento. Y lo que Dios habla a través de sus siervos, Él lo va a cumplir. Y yo sé que sobre Argentina hay palabra de Dios, y lo que un día fueron profetizados por hombres de Dios en el año 54, 45, en el año 70, en los años 90, 80 y en el año 2000 se va a cumplir en este tiempo. Amén. Y nosotros seremos los protagonistas, seremos la iglesia, la iglesia general de lo que Dios va a hacer. Amén. Muy bien, creo que ya tenemos ahí nuevamente, no nos movamos demasiado. Gloria a Dios, para recibir la totalidad de este mensaje, que creo que es muy influyente para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo podemos adelantar? Bueno, ¿lo vemos otra vez entonces? Muy bien, en el nombre de Jesús, vamos. Una organización militar palestina lanzó lo que llamó el diluvio de Al-Aqsa, una lluvia de más de 5.000 misiles hacia el territorio israelí para saturar y penetrar la cúpula de hierro, el avanzado sistema de defensa antimisiles de Israel, y lo logró. Por tierra, combatientes de Hamás atravesaron los muros en la frontera entre Gaza e Israel en 27 puntos diferentes. Uno de ellos cerca del kibutz o comuna agrícola de Reim, en donde se llevaba a cabo el festival de música Tribe of Nova, y donde los milicianos secuestraron y ejecutaron al menos a 260 civiles en las primeras horas. Habían tomado por sorpresa a las poderosas agencias de inteligencia de Israel, justo en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur de 1973. Cuando otro ataque sorpresa de las fuerzas de Egipto y Siria, aliados de Palestina, provocó la muerte de 2.600 soldados israelíes. Tras el ataque, Israel respondió declarando la guerra a Palestina. En palabras del propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no se trató únicamente de una escalada de violencia en este viejo conflicto, que de por sí ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Es, en sus palabras, la guerra, y prometió que Israel usaría toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamás y hacerlos ruinas. Y así comenzó la guerra que está mirando. Ucrania amanecieron con los estudiantes. A esta hora son más de 100 las víctimas fatales. Hablan de cuarteles destruidos, de aviones. Bueno, fíjense que estas cosas todavía están pasando, ¿no? La guerra no terminó de Israel, Rusia con Ucrania sigue en guerra. Ahora hace poquito hubo un terremoto, amén. ¿Y qué es lo que va a pasar a futuro? Los cambios climáticos van a seguir, amén. Aunque se niegue estas cosas, esos grandes climas van a pasar. Porque ya está escrito en la palabra, amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que cuando escuchemos estas cosas, dice que es una señal de que la venida del Señor está cerca. Y si la venida de Cristo está cerca, tenemos que aferrarnos más a la voluntad de Dios. Tenemos que aferrarnos más a la palabra. Tenemos que asistir más a las células. Tenemos que ser más ganadores de alma. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos en este año van a ganar más personas para el Señor? Esta mañana dijimos
que cuando restauramos una persona, no solamente restauramos una persona, restauramos un matrimonio, restauramos una economía, restauramos un sector de un barrio, porque esa familia empieza a tocar esa manzana y es transformada por el Señor. Y en el próximo año Dios te quiere usar a vos. Amén. Yo quiero animarte a que vos termines los estudios, que termines, que estudies y que te pongas a trabajar para el Señor. Porque el próximo líder vas a ser vos. Dime que el próximo líder vas a ser vos. La próxima persona que Dios va a usar quiere ser vos. Aleluya. Y ahí llegamos. From Argentina, Quiero que los que son de Argentina, if you're a pastor si es pastor or a ministry, o un ministro, vengan aquí. Acá, if este you're from sector. Argentina, Si son de Argentina, get down here. vengan acá. The Lord is telling me El Señor me dice a change que viene un cambio, politically políticamente hablando, is coming to Argentina. vendrá a Argentina. Start No sé si lo ven ahí. Comenzará this year. este año. The oppression La opresión will be broken. será rota. So get ready Así que prepárese for an amazing move of God un poderoso mover de Dios. in your country. Vendrá en su país. All of you from Argentina, Todos de Argentina, get up here. suban, Come, come, come. suban acá. Vengan, acérquense. Acérquense. La pastora estaba requebrantada, ¿no? For it reaches to the highest mountain. Easy. Use them. Úsalos. Use them. Úsalos. Use them. Úsalos. Every one of them. A cada uno de ellos. Jesus. Cristo. Oh, Jesus. Jesus. What's coming to Argentina, Lo que viene para Argentina it's going to be restoration. va a ser restauración. What was lost Lo que se perdió will be restored. se restaurará Spiritually, espiritualmente. it's going to begin first with a political change Comenzará primero con un cambio político in your government. In your government. en su gobierno Then it's going to affect the economy y luego afectará la economía positively. de una manera positiva Then the spiritual. ¿Cuánto decimos amén a eso? y después lo espiritual. Amén. seguirá. Get ready for it. Prepárense para lo que se viene. 2 years from today. 2 días de Aunque hoy. se hablen de ajustes, el Señor va a hacer su perfecta voluntad conforme a la palabra del hombre de Dios. Amén. Diga, Dios lo va a hacer conmigo, con mi familia, con mi barrio. Y Dios traerá avivamiento poderoso. Bueno, ahí volamos todos allá. Ese momento fue espectacular. Había un peso de la santidad, de la gloria de Dios tremendo. Año 2024, una nueva temporada. Declaremos juntos una nueva temporada, declarándonos de manera profética el nuevo tiempo, que no expira este tiempo. La palabra que yo recibo me conecta con el futuro de la palabra profética recibida. Es la palabra la que me instruye, la que me trae alineamiento a mi vida, a mi familia y a mi economía. Diga conmigo, hoy me propongo seguir la
la palabra de Dios, obedecerla, aplicarla para este año. Póngase de pie. 2024 es el año de la restauración, es el año de la restitución, es el año de las puertas abiertas. Año 2024 es el año de las recompensas y es el año del aceleramiento espiritual para todos ustedes. Fuerte el aplauso al Señor. Este es el año donde el Espíritu Santo va a utilizar tu vida. El Señor te abrirá puertas de oportunidades. El Señor va a acelerar los procesos, pero vendrá restauración del Señor. Diga, yo recibo la palabra. Yo recibo la palabra profética. Diga conmigo, en el año 2024 tomaré buenas decisiones. Y las decisiones reveladas por la palabra regularán mi comportamiento para la toma de decisiones. Seré determinado y consecuente con la fe que estoy profesando. Determinaré una cosa y seré firme: seguir a Dios de manera fiel, y creceré integralmente. Estaré determinado. Esperaré en Dios y de Dios vendrá mi recompensa. No tendré por tardanza ninguna de sus fieles promesas. Y lo que antes me ha costado mucho tiempo, el mover del Espíritu acelerará los procesos de maduración, de fructificación, y levantaré una gran cosecha sobrenatural. La ley del intercambio, la ley de la equivalencia se activará en mi vida. Hoy, como profeta de Dios, la iglesia que profetizo mi restauración integral, y tocaré personas para ser restaurada. Seré restaurado en mi alma, en mis emociones, en el ministerio, y caminaré en el proceso de esta restauración. Por cuanto fui restaurado, esperaré una cosecha de almas para Cristo. Entraré por la puerta que Dios me abre para el 2024. Miraré las señales y estaré con ojos abiertos para ver cuál es la puerta por la cual debo entrar. Esperaré un año donde seré promovido para llegar al siguiente nivel de la victoria. El Espíritu que guió a los profetas me guiará en este año 2024 junto a los profetas de este siglo XXI. La iglesia será guiada, y yo seguiré fielmente y seré promocionado para el cumplimiento profético de Dios para este año 2024. Seré promocionado en el nombre de Jesús. Padre Celestial, hoy como iglesia declaramos este nuevo tiempo, año de restitución, año de restauración, año de puertas abiertas, año de recompensas y aceleramiento espiritual para la gloria del Señor. Amén, amén. Y a su nombre, y a su nombre, grite gloria fuerte, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale fuerte el aplauso al Señor. Reciba la palabra de Dios. Recíbala para tu casa, recíbala para tus hijos, recíbala para tu ministerio y recíbala para la economía.